la falta de discernimiento moral. Hermanos, las palabras de amargura en protesta, comunes en la adversidad, no surgieron del corazón de Job. Este es el pensamiento que podemos ver en este hombre. O sea, hermanos, a pesar de todo lo que había sucedido, Job no ofendió a Dios. Sería una forma más práctica de verlo. No atribuyó a Dios despropósito alguno. Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa a Dios. ¿Por qué? No, nada de esto. Entonces, ¿cuál sería el pensamiento para edificarnos esta noche? ¿En qué forma Job ahora, en este instante, lo que está sucediendo en el entorno de mi persona, de mi familia, cómo puedo encontrar una fortaleza, un aliento espiritual? Hermanos, la idea es, Job pensó bien. Job tuvo pensamientos correctos acerca de Dios. Dios siempre tiene la razón. Esta es la idea. En ese contexto, a mí me impacta esto, que este hombre allí esté pensando bien de Dios. Reacciona con humildad. O me acerca a Dios, o son bendición, o me hacen crecer en fe, que es lo positivo que vimos al comienzo. Y este hombre está pensando bien de Dios. Y está reaccionando correctamente. Dios siempre tiene la razón. ¿Por qué? Porque para Dios, el bienestar espiritual de sus hijos es más importante que la comodidad temporal. A Job lo despojó de todo lo cómodo que podríamos imaginar. Pero es que para Dios, el bienestar espiritual de un hijo es más importante que una comodidad temporal. Esta es una maravilla de lo que podemos ver en este hombre Job. ¿Qué otra lección podemos extraer? Job no cometió despropósito alguno. ¿Sabe qué nos enseña Job? Que no hay seguridad, hermano amado, en las cosas materiales. Las podemos perder en un momento. A mí me duele el corazón cuando miro hermanos que la meta de su vida es una casa. Y ellos solo viven para esa casa. No hay presupuesto para Dios. No. Puede pasar la bolsa de la ofrenda. No hay presupuesto para Dios. Pueden haber necesidades grandes. No hay presupuesto para Dios. Porque toda la meta de su vida es cada vez nuevos colores, nuevos diseños, nuevos muebles, nuevas viviendas. Y yo me pregunto, ¿y esta persona cuándo va a parar del afán? Hermanos amados, no hay seguridad en las cosas materiales. ¿Sabe qué aprendemos? Podemos perderlas en un momento. Mire, Katrina arrolló. Mire el tsunamis. Mire esa experiencia vivida en Honduras. El mundo esperaba ver el país en caos. 7 puntos, no sé cuánto. Hermano, una economía puede desaparecer de la noche a la mañana. Eso es lo que nos enseña Job. La meta de mi vida no puede ser una casa. No puede ser un matrimonio. No puede ser una profesión. No puede ser la meta de nuestra vida. Nuestra vida trasciende el tiempo. Mira, hermano, no hay pobre más grande que aquel a quien la muerte lo despoja de todo. Hay hermanos que no tienen nada en el cielo. Yo no sé qué voy a ir a hacer allá. Todo gira en torno aquí. Una nueva mansión, una nueva propiedad. Me pregunto, ¿y cuál es la meta de esta persona? Qué trágico. Bueno, no sé de qué me diseñó el Señor, pero para mí no vale una persona porque tenga una casa o esté en una champa. Sea profesional o ignorante. Hay una gran diferencia entre ser y tener. Son dos cosas que no se parecen.
Pero eso es lo que nos enseña en el fondo este hombre. Hermanos, el Señor no ofrece ninguna seguridad. ¿Cuál es el mejor seguro aquí en Norteamérica? El Señor no ofrece ninguna seguridad, excepto en Él. Hermano, y es que no basta. ¿Ah? Es que eso no basta. El Señor no me está ofreciendo ninguna seguridad, excepto en Él. Ahora la pregunta es, Omar, ¿y es que eso no es suficiente? ¿Y es que eso no basta? Ah, qué grandioso, hermanos. Quiere decir que yo no tengo que poner el énfasis en la estructura material. Eso me enseña esta lección de Job. El énfasis no tiene que estar allí, tiene que estar en las cosas eternas, en aquello que trasciende el tiempo. Allí tiene que estar el énfasis, hermanos, de nuestra visión espiritual. Tengo que apartar la mirada de las cosas materiales y ponerlas en Cristo, allí. Que cuando todo desaparece, miremos el cuadro extraordinario que nos enseña Pablo, Filipenses 4. Cuando todo desaparece, mire lo que dice Pablo aquí en Filipenses 4, verso 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente. Qué glorioso esto, mire. Sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia o para padecer necesidad. Hay mucho hermano que no tiene abundancia, la abundancia lo tiene a él. Cuando lo que usted posee comienza a poseerlo, su vida espiritual es un caos. Pablo se dio el lujo, mire qué lujo, de tener pocas cosas materiales que atender. ¿Va que ese es un lujo poco común? Y que hay un punto interesante en la vida de Pablo. Hermano, Pablo alcanzó un dominio sobre todo tipo de circunstancias. Eso es lo que aprendemos en estos dos versos. Se necesitan muchos quilates de vida espiritual. Un dominio sobre todo tipo de circunstancias, desde la abundancia hasta la escasez. Porque el énfasis de Pablo estaba en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, hermanos, fue debido a esta vital dependencia de Cristo que Pablo triunfó sobre las circunstancias. Y cuando la adversidad venía, esas circunstancias no alcanzaban a Pablo, estaba fuera de ellas. Esto hace que nos sobrepongamos ante cualquier adversidad. Ahora, yo tengo que aprender, tengo que por fe aceptar una realidad. Dios es santo, Dios es bueno, aun cuando las circunstancias me quieran sugerir todo lo contrario. Un correo se encontraba con otro y cada nueva noticia era más terrible para Job. Este hombre pensó bien de Dios. Yo tengo que aceptar por la fe. Dios es santo, Dios es bueno. Aun cuando las circunstancias me quieran decir lo contrario, no hay pan en la mesa, no hay dinero en la bolsa, no hay forma de la salud, pero Dios sigue siendo bueno. El himno lo dice, no juzguéis por los sentidos, los designios del Señor, tal parece que las pruebas contradicen su amor. Entonces, hermanos, ¿en qué tengo que estar confiado ahora? No puedo confiar en las cosas materiales, pueden desaparecer en un momento, son efímeras. Yo tengo que estar plenamente convencido, ¿sabe qué? De la suficiencia de Dios. Y Dios tiene que reducirnos a extremas circunstancias para aprender esta lección.
Estar convencidos, hermanos, de la suficiencia de Dios. Necesitamos aliento y fortaleza. Job ya no podía acudir más que a Dios. Dios es suficiente para proveerla, ¿verdad que sí? Convencido de la suficiencia del Señor. Hermanos, somos impotentes. Ya no echamos mano de nada más que de Dios. Entonces reconocemos ahora la capacidad de nuestro Dios. Pero tenemos que llegar a ese punto de la impotencia. Hermanos, quiere decir que con la capacidad de Dios yo puedo afrontar cualquier prueba, cualquier circunstancia, cualquier escasez. Y Dios cada día me demuestra que Él es una persona con suficientes recursos para afrontar todas las necesidades de su pueblo. Eso es lo que Dios nos está mostrando. Volvamos a Job. Aquí hay un punto extraordinario de este hombre. Volvamos a Job. Capítulo 1, verso 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra. Hasta ahí lleguemos. ¿Qué es lo que dice Pedro? ¿Qué es el mensaje de Pedro? Que es el que nos ocupa en sí, no es el de Job. ¿Cuál es el pensamiento? Reacciona con mansedumbre ante la disciplina de Dios. ¿Va? Que aquí está vívido. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Aquí dice, se postró en tierra y adoró. Nada revela más nuestro carácter. ¿Lo recuerda? Y el verdadero estado de nuestro corazón, que vernos privados de las necesidades básicas. Puede hacer que no seamos responsables de lo que sucede, pero sí de cómo responder, cómo reaccionar. Aquí está el hombre, ya en escena. Verso 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Bendito sea el Señor, hermanos. Qué lección más gloriosa. Realmente a mí me llena esta porción. Hermano, la aflicción no apartó a Job de los ejercicios de piedad, de su vida de devoción. Recuerda al Señor, parece que estamos en Getsemaní, ¿verdad? Padre, si es posible. Entre más densa era la nube, cómo el Señor podía ver a través de ella con claridad. Bueno, Job aquí está, como decirlo, en el ojo de la tormenta. Si usted mira en el contexto, en escena, quien aparece Satanás, toca sus bienes, toca su cuerpo. Pero Job no mira al diablo. Job ni siquiera se toma el tiempo para mencionarlo. Él dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. ¿Qué perspectiva? ¿Recuerdas Getsemaní, verdad? Tan densa la oscuridad, y Job a través de ella puede ver a Dios. Qué lección más extraordinaria. Porque ahora estamos ante un hombre al nivel nuestro, ¿verdad? Quiere decir que es posible reaccionar mansamente ante lo que Dios permite en nuestras vidas. Y hermano, ¿qué hace Job aquí? Job responde correctamente al sufrimiento. ¿Sabe qué está haciendo Job? Job no está detallando el problema, no está ocupando, pierde sus hijos, pierde las siembras. Job tuvo la capacidad de ver, de discernir, ver a Dios tras de los sabeos, tras de los caldeos. ¿Qué haríamos nosotros a la corte, verdad? Un abogado, ver qué hacer con el ladrón. Yo digo, ¿de qué material es este hombre? Porque Job está mirando a Dios tras del sabeo, tras del caldeo que está llevando su cosecha, sus bienes. ¿Y saben qué está ocupado este hombre?
Bueno, recuerda lo primero, no atribuyó despropósito. No está culpando a Dios. Job pensó bien de Dios. Dios siempre tiene la razón. Pero aquí hay otra forma interesante de contemplarlo de Job. Ya no en lo negativo. ¿Sabe qué está haciendo Job? Engrandeciendo la bondad de Dios. Eso es lo que este hombre hace. Engrandecer la bondad de su Dios. Sí, hermanos. Aprendemos una lección interesante. Quiere decir que la adoración, que es la ocupación suprema del cristiano, no tiene nada que ver con el sitio donde estamos, ni tiene nada que ver con lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Se trata de quién es el Dios a quien adoro, y se trata de cuál es mi actitud para con Él. Reacciona, dice Pedro, mansamente. Pero hay un mensaje para nosotros esta noche de Job. Esta es la lección que podemos extraer de estos versos. ¿Sabe cuál? Hermanos, cultivemos la fe de Job, que perdura, aún cuando las cosas materiales se hayan deshecho. Eso no es fácil. Esa es la lección que Job me deja para mí esta noche. Se lo voy a repetir más despacio. Cultivemos la fe de Job, que perdura aun cuando las cosas materiales se han deshecho. Se vuelve relevante la vida de ese hombre, ¿verdad? Ahora descubrimos que tiene realmente muchos quilates de sustancia espiritual en la vida de este hombre. Sí, hermanos. Quiere decir que no pudieron todas las pérdidas, no pudieron todas las circunstancias, no pudieron todos los problemas quitar de Job esa confianza en su Dios. El centro de la vida de un cristiano es su confianza en Dios. No pudieron todas las tempestades quitar esa confianza. ¿Sabe qué dice este hombre? Aguárdale. ¿Sabe qué dice este hombre? Aunque él me matare, en él esperaré. Qué impactante lo que podemos ver en este hombre, en ese contexto de lo que ahora nosotros estamos observando. Hermanos, ¿qué descubrimos ahora? Que no hay nada en la vida que valga la pena retener en cuanto a lo material. Ya eso se sale del corazón. Ya nos volvemos posesivos. No, Job era nomás un administrador. Y ahora Job nos enseña. No hay nada en la vida que valga la pena retener aparte de lo mejor que Dios nos tiene reservados. ¿En qué está la base del concepto de su persona? ¿Cuánto cristiano despechugado ahí porque la base de su confianza son grados académicos? La base de su confianza es una nacionalidad en esta nación. La base de su confianza es una cifra bancaria. Dios quiere que el concepto de mi persona esté basado en su amor y en lo que para Él es de valor. Lo único de valor que un creyente tiene en esta vida es Dios, más nada. Y es impresionante, hermanos, la lección que este hombre nos muestra. Quiere decir que el centro de la vida de un creyente no lo constituyen cosas, lo constituye una persona. ¿Qué decíamos al comienzo? Lo voy a repetir otra vez. Nada revela más nuestro carácter
el verdadero estado de nuestro corazón que vernos privados de las necesidades básicas de la vida. Hermano, la felicidad, el contentamiento, no está en las cosas, no está en las circunstancias. ¿Sabe qué dice él? En esto alabes el que hubiera de alabarse, en conocerme y entenderme. Ahí estaba la base de la felicidad de Job. No en las circunstancias, lo demuestra. Se postra y adora. Hermano amado, es cuando todo está marchando mal. Y cuando aún seguimos adorando y alabando, está la prueba del verdadero amor y el gozo. Allí. Todo marcha mal. Pero seguimos alabando, adorando, engrandeciendo a nuestro Dios. Ahí está la prueba de un amor verdadero. Sí, hermanos, ¿cuál es la esencia de esa fe de Job? La esencia de la fe, hermanos, es tomarle la palabra a Dios. Esa es la esencia de la fe. ¿Es tu fidelidad tan grande, oh Padre? ¿Va que lo cantamos? Tú dices la verdad, descanso ahí. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso en mi fe. Cuando hablamos de fe no estamos hablando de un suicidio intelectual, no es cerrar los ojos y dar un paso a lo desconocido, no. Lo más razonable, lo más inteligente es confiar en Dios. Cuando hablamos de fe en Dios, estamos hablando de una confianza cierta de obtener lo que Dios ha prometido. Esa es fe. Confianza cierta. La fe tiene que ver con Dios. La fe se alimenta por la palabra de Dios. La fe se apoya en la palabra de Dios. La fe se refugia en la palabra de Dios. Daré por respuesta a mi avergonzador, dice David, que en tu palabra he confiado. Pero ¿dónde comienza esa fe? Donde el poder del hombre se acaba. De ese hombre dice que solo la piel de la encía estaba sana. Las posibilidades cesan. Falla la razón, falla el sentido. Entonces la fe pone a Dios en escena. Cuando Dios está en el lugar que le corresponde, hermanos, la fe se ríe de las imposibilidades. La fe tiene la respuesta a los cómo. ¿Y cómo? Esa respuesta es Dios. Cultivemos la fe de Job. Perdura. Aun cuando las cosas materiales han desaparecido. ¿Cómo ver la mansedumbre en Job ahora? Porque ese es el punto que nos está ocupando. Hermano, en la hora más oscura de su vida, Job pudo bendecir a Dios. Interesante es esto. ¿Sabe qué hace este hombre? Aunque es Satanás el que está en escena, pero Job reconoce y se inclina ante la poderosa mano de Dios. Jehová dio, Jehová quitó. ¿Qué es mansedumbre entonces? ¿Sabe qué es mansedumbre? Hermanos, es la sumisión amorosa ante lo que Dios permite en mi vida. Este es mansedumbre. ¿Sabe qué es mansedumbre? Es aceptar la voluntad de Dios sin cuestionarla, sin quejarse, sin rebelarse, sin resistirse a Él. ¿Sabe qué es mansedumbre? Es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos para con nosotros como buenos, benéficos, justos. Cuesta ver esto, ¿verdad? En el contexto que desaparece todo en la vida de Job. Pero esa es mansedumbre. Esa disposición de espíritu con la que acepto sus tratos como buenos, benéficos,
y justos. Quiere decir, hermanos, que aquí surge aquella expresión de este hermano, ¿verdad? Si paso a un río, es aquí mi porción. O si es, cual las olas del mar. Cualquiera mi suerte, dice, es ya mi canción. Está bien. Con mi alma está bien. Entonces, hermanos, ¿cuál es el objetivo de la tribulación? ¿Cuál es el objetivo de la prueba? Hemos visto el quebrantamiento, lo que Dios persigue a través de ello, ¿verdad? El objetivo de esta tribulación y esta prueba, hermanos, es que Dios quiere desarrollar en nosotros, no el carácter de Job, sino las virtudes de Cristo. Eso es todo el propósito divino. Desarrollar la imagen de su bien amado Hijo. Hermano, pero Dios sabe que nuestro carácter se fragua en el crisol. No puede desarrollarse la imagen de Cristo aparte del sufrimiento. Esa es la escuela de entrenamiento. Es como cuando el hermano sale del hospital desechado por la ciencia, los médicos, que se resigne, que arregle su habitación y espere lo peor. El hermano llega a casa y busca la escritura, razones por qué llegan situaciones semejantes al cristiano. Y él encuentra para que la fe, más preciosa que el oro, aunque perecedero, se purifique. Para que la grandeza de las revelaciones, dice, no me enaltezca. Para que pueda consolar a otro con la consolación con que Dios me consuela. Para que la imagen de Cristo sea desarrollada en mí. ¿Sabe qué dijo este hombre? Haciendo un resumen de todo esto, buscó la presencia del Señor. El Señor le dice, el horno está encendido 7 veces. Es agonizante el dolor de esta enfermedad. Pero si esta es la razón, enciéndelo 7 veces más. Dios sabe que nuestro carácter se fragua en el crisol, sí, hermanos, de la aflicción. ¿Y sabe a qué me llama? Que utilice las circunstancias difíciles de mi vida para profundizar, ¿sabe qué? Mi dependencia de Él. Recuerda mansedumbre en Getsemaní. El Señor mansamente se somete y depende. Ahora Dios quiere que yo use esta circunstancia difícil para ahondar y profundizar mi dependencia de Él mismo. Bueno, dice Hebreos que Dios quiere desarrollar en nosotros un fruto apacible de justicia. Pero ¿sabe dónde nace ese fruto? ¿Ha pensado usted? Ese fruto, hermano amado, solo nace en el árbol de la tribulación. Ese fruto apacible de justicia. Sí, hermanos. Y ahora volviendo a Job, ¿cómo sale de la prueba este hombre? Impactante, ¿verdad? Hermano, este hombre sale fortalecido, con un carácter firme. Este hombre sale con integridad, este hombre sale más cerca de Dios. De oídas te había oído, dice. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que Dios alcanza a la postre a través de esto. Sí, hermanos. Ahora Job sabe mucho más de la presencia. Job sabe mucho más del consuelo. Job sabe mucho más de la fortaleza de Dios. ¿Y saben qué se transforma este hombre? En un testimonio de poder. Ahora Santiago dice, acordaos de la paciencia de Job. Bueno, hermanos, esta tribulación, dice Santiago, produce la paciencia. Somos tan impetuosos, ¿verdad? Tan acelerados, ¿no? Pero esta tribulación produce paciencia. ¿Sabe qué es la paciencia?
Es la capacidad espiritual ahora de absorber problemas, tensiones, pruebas, sufrimientos, pero sin quejarse. Esta es paciencia. Absorbe todo esto sin quejarse. O sea, esta persona no está afectada por los obstáculos. No está afectada por las circunstancias adversas. Quiere decir que da lugar a la vida bajo la prueba. Esta es paciencia. Es como cuando usted mira el burro cargado, y que no detiene el paso, bajo la carga, bajo el peso. No hay una ilustración mejor que paciencia, que ver ese animal de carga. Ahora es similar lo que nosotros podemos ver, la vida bajo la prueba. O sea, hermanos, permanece imperturbable. ¿Cómo no hubiera querido ver los pasos de Job? Permanece imperturbable, hermanos. ¿Sabe cuándo? Bajo el peso de circunstancias adversas. Asombro de su mujer. Bueno, y es que aún mantienes tu integridad en todo este contexto. Es un hombre que permanece calmo, imperturbable, bajo el peso de circunstancias adversas. No es un ánimo fugaz, momentáneo, no es héroe del momento. Es largura de ánimo en la persecución. ¿Qué hubiesen escuchado los reos si hubiese sido el caso mío? Me he preguntado yo. La autoconmiseración, hermano. Lamiéndonos las heridas, inspirando lástima. Yo me he preguntado, ¿qué hubiesen escuchado esos reos? ¿Y qué escuchaban? Qué relevante se vuelven esos detalles, ¿verdad? ¿Qué hubiesen? Me he preguntado, aquellos 6 días de cárcel de Pedro, que migraña, que jaqueca, rompiéndose los dedos sin dormir, el ángel tuvo que despertarlo. ¿Cuál era la noticia alrededor de esa cárcel? No tendrán temor de malas noticias, dice. El sueño de Pedro en ese contexto, ese es un triunfo de la fe. Es tremendo, hermanos. Y aquí podemos ver algo interesante, largura de ánimos en la aflicción, en la contrariedad, en la persecución. Le dice el hombre, quiero mostrarte misericordia. Tienes tu última oportunidad para conservar la vida. Tienes que retractarte. ¿Y sabe dónde está el hombre que debía retractarse? Ya está encadenado en la estaca, sujeto en el lugar de muerte. Y este hombre pensó para sí mismo, retractarme, dice, es rectificar un error antes cometido. Puesto que todo lo que he escrito, dice, y todo lo que he predicado es la verdad, en este caso, retractarme sería mentir. Largura de ánimo. Amado Antonio, le dice, predicar la verdad es mejor que la vida. Y ese hombre murió cantando. Largura de ánimo en la aflicción. No es un héroe del momento. No es el entusiasmo de ahora y mañana viene amargado. No es la confianza de ahora y mañana anda desesperado. Qué estabilidad que podemos ver que nos deja la Escritura a través de estos hombres del pasado. Sí, hermanos, aún soportando intensa presión, calmo, imperturbable. Esta es mansedumbre ante Dios. Quiera el Señor, hermanos, que cultivemos este rasgo del carácter del Señor en nuestras vidas.
Con la ayuda del Señor vamos a ver una fotografía muy fea mañana, si Él no ha venido. Es la mansedumbre ante los hombres. Hay algo muy feo de nuestra vida ahí. Y lo que menos tenemos a veces es mansedumbre para con nuestros semejantes. Pero al igual que Job, hay otros hombres que son un baluarte para imitarles en situaciones semejantes, como imitar al Señor y seguir ejemplos de hombres para mostrar mansedumbre a los demás. Dios nos bendiga.